que en este momento se están planteando principalmente para el adelanto de elecciones. Evidentemente puede haber variantes de acuerdo a lo que los congresistas terminen debatiendo y decidiendo entre ellos. Este es el primer escenario. Un escenario que nos llevaría a votar en abril de 2024, es decir, en 1 año y 4 meses. En 1 año y 4 meses. Lo que implicaría que el presidente o presidente y los congresistas electos asuman todavía 2 o 3 meses después. Si es que no hay un cambio constitucional en ese sentido, asumirían el 28 en julio, el presidente al menos el 28 de julio, congresistas un par de días antes del 2024. ¿Ya? Pero en principio iríamos a las urnas en este escenario en 1 año y 4 meses. ¿Por qué de este tiempo? ¿Por qué es que demora? Porque tenemos que tomar en cuenta que para adelantar elecciones tiene que haber una reforma constitucional. Y una reforma constitucional necesita de 2 legislaturas. De 2 legislaturas. Votaciones en 2 legislaturas. Los congresistas tienen que estar de acuerdo en 2 legislaturas, cosa que parece inviable en este momento, pero tienen que trabajar en ese sentido. Primera legislatura. La primera votación de reforma constitucional, esta primera legislatura debería desarrollarse en este momento, como se viene ahora debatiendo, ¿no? Es esta legislatura la que ha tenido los congresistas ayer tratando de ponerse de acuerdo en el adelanto de elecciones. Aquí se daría una primera votación de reforma constitucional, pero también, mucho ojo, reformas constitucionales para adelanto de nuevas elecciones generales y reformas que mejorarían el principio de representatividad. Es decir, en el escenario ideal, en un escenario en el que no existiera la urgencia de la ciudadanía de ir ya a votar porque no queremos este Congreso, ¿no? En un escenario ideal debería tener tiempo el Congreso para debatir ciertas reformas básicas que le permitan a la ciudadanía un mejor control ciudadano de los políticos. Por ejemplo, que se cambie la Constitución en el sentido de que los ciudadanos podamos votar para renovar el Congreso de la República a mitad de periodo, ¿no? En vez de que los congresistas se queden 5 años, cada 2 años y medio hay una renovación parlamentaria y así los ciudadanos sacamos a quienes no han hecho un buen trabajo y que se queden aquellos que se han desarrollado una buena labor. Hay otros que quieren, por ejemplo, retornar a la bicameralidad, otros que quieren reinstaurar la reelección parlamentaria para que haya una profesionalización de la política, otros que desean, por ejemplo, también que no se permita la participación de aquellos que han sido condenados a delitos graves o por delitos graves, etc. Pero todo esto requiere debate, requiere consenso, requiere ponerse de acuerdo y eso es tiempo. ¿Lo tenemos? Esa es la pregunta. Sigamos pasando. Vamos a la siguiente legislatura, ¿no? Si es que ya se han puesto de acuerdo a propósito de cuándo, de adelantar las elecciones, ¿no? En este marco y de ciertas reformas constitucionales, la segunda legislatura tiene que ratificar esa decisión en votación. Se requieren 87 votos, ayer se consiguieron solo 49. Se requieren 87 votos en 2 legislaturas, o 66 en una y nos vamos a referéndum. Pero un referéndum pues ampliaría los plazos, hay que organizar primero el referéndum. O sea, si lo que queremos es inmediatez, necesitamos 87 votos. Luego reformas legales de la ley orgánica electoral, de la ley de organizaciones políticas, porque tiene que reformarse esto también, ¿no? Y esto se daría, esta segunda legislatura, entre enero y marzo del 2023. Lo ideal sería que sea en enero, si es que hay prisa y consenso. Pero bueno, estamos poniendo un margen hasta marzo del 2023. ¿Por qué? Porque hay otros plazos que cumplir. Y este ya sería el proceso electoral en sí mismo, luego de que los congresistas se hayan puesto de acuerdo acá. Intangibilidad vigente de la legislación electoral. ¿Qué significa esto? Que suena un poco complicado. Es que la ley electoral no puede cambiarse al menos 1 año antes de la elección propiamente dicha. ¿Esto para qué? Pues para que no se cambien las reglas de juego cuando ya ha sido el proceso electoral convocado, para darle cierta tranquilidad a quienes van a postular, partidos políticos, etcétera, de que la cancha ya está marcada para todos de cierta forma, ¿no? Entonces, el plazo es el de 365 días antes del proceso electoral como máximo para hacer algún cambio en la legislación electoral. Por ello es importante la intangibilidad de la misma, según este cronograma. Y luego se debe cerrar el padrón electoral, es decir, quiénes van a poder votar, quiénes van a poder sufragar. Hay un trabajo que tienen que hacer acá los organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE. Aquí estamos hablando de abril de 2023. ¿Ven cómo el tiempo va pasando? Es que además organizar un proceso electoral no es cosa sencilla. Tiene sus riesgos hacerlo apurados, tiene sus riesgos hacerlo a la rápida, ¿no? Luego, convocatoria a nuevas elecciones generales 2024, eso se tendría que dar 270 días antes del proceso electoral en sí mismo. Ya estamos a julio del 2023. Y finalmente la jornada electoral, abril del 2024. ¿Ya? En este escenario habría posibilidad, porque hay cierto margen de tiempo, habría posibilidad de que puedan ingresar nuevos partidos políticos
al proceso electoral. Partidos que puedan culminar su inscripción. Partidos que puedan ser parte de esta contienda, para así los ciudadanos no tener que elegir nuevamente entre quienes ya tenemos hoy en el Congreso de la República, ¿no? Y que evidentemente reflejan también mucha de la desilusión ciudadana frente a la clase dirigente, frente a aquellos que nos representan, frente a aquellos que deberían llevar los intereses de 32 millones de peruanos a las decisiones gubernamentales que se toman, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Vamos ahora al proceso acelerado. Este no es el proceso expreso todavía, ese es el último. Este es el proceso acelerado. Ya, muy bien. La ciudadanía no puede esperar lo que yo les explicaba hace instantes. No puede esperar, no quiere esperar. Está la gente en las calles, quiere que se vayan todos ya. Queremos recuperar el derecho a votar. Queremos que nos devuelvan nuestra posibilidad de sufragar. Muy bien, esta es otra alternativa entonces, que por cierto, esta es la que se votó ayer en el Congreso y se desestimó. Se desestimó. ¿Ok? Escenario de adelanto de elecciones, estaríamos votando a diciembre del 2023, es decir, exactamente un año, a un año de la fecha. Este es un proceso acelerado, ojo, ¿eh? Este es el mínimo necesario para organizar un proceso electoral según el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, según también la OMPE, según también RENIEC. Este es el mínimo necesario. ¿Qué hacemos? Cierra el padrón electoral, adelanto de elecciones 2023, diciembre del 2022. Ahorita cerramos el padrón electoral. Primera legislatura, la que se viene desarrollando en este momento. Rápidamente se alcanza consenso, 87 votos, se fija esta fecha para el adelanto de elecciones y otras también mejoras en la Constitución que en teoría tiendan a que los ciudadanos se sientan mejor representados, que se sientan ellos, que sientan que votarán por unos políticos que puedan llevar sus intereses al hemiciclo como al Palacio de Gobierno. Diciembre del 2022, o si es que se prolonga la legislatura, enero y hasta febrero, ya sería impensable en estas circunstancias, del 2023. Pero tiene que alcanzarse consenso en esta misma legislatura. Nos vamos a una segunda legislatura, primeros días del 2023, ojalá, pero si no hasta febrero del 2023, y tiene que ratificarse lo que en la legislatura anterior, lo que en esta que estamos ahora viviendo, se ha decidido. Tiene que haber, sin duda, también algunas reformas a la ley de organizaciones políticas o la ley orgánica electoral. Adelanto de elecciones, ¿no? En la segunda legislatura del año que viene, en la siguiente legislatura, en la primera del año que viene, se llevaría a cabo ya la decisión final del Congreso de la República, la votación que ratificaría el adelanto de elecciones y otras mejoras si acaso se alcanza algún consenso, ¿no? Para encarar el proceso electoral de mejor manera y que no se haga con las mismas reglas de juego del proceso previo, puesto que, como bien se señala, hacer las cosas igual solo lleva resultados similares, ¿no? Si las reglas de juego son las mismas, nada garantiza que así vayamos un adelanto express de elecciones, el próximo Congreso o el próximo Ejecutivo sean mejores que el que hemos tenido hasta este momento. Intangibilidad de la legislación electoral. Aquí ya no se va a esperar un año antes de las elecciones para que se mantenga intangible la legislación electoral. Solo 270 días. Se va a acortar esto, pero para acortarlo se tiene que reformar la ley orgánica electoral. Esa reforma se da por acá. Se tiene que reformar primero. Luego se convocan nuevas elecciones. Eso lo tiene que hacer la presidenta Dina Boluarte. La llamada a convocar nuevas elecciones. Y finalmente nos vamos a elegir en diciembre del 2023 a quiénes serían nuestros próximos congresistas y quién sería nuestro próximo presidente o presidente de la República. Acá se entramparon ayer los congresistas, porque quienes votaron en contra de este proyecto señalaban que el Parlamento quiere quedarse hasta abril del 2024, ¿no? Si las elecciones se desarrollan en diciembre del 2023, ¿por qué no en lo inmediato asume el ganador de las elecciones? Un momentito. Porque esto implicaría, a ver usted, que tiene sentido común, que en diciembre del 2023 gana alguien en primera vuelta. ¿Qué pasa si no? ¿Ustedes creen que a estas alturas, al menos, trate de proyectarse, hay alguien que ganaría en primera vuelta, es decir, con el 50% más uno de los votos a diciembre del 2023? ¿En este momento creen que eso es posible? Porque si nadie gana en primera vuelta a diciembre del 2023, nos vamos a segunda. ¿Cuándo se desarrolla la segunda vuelta? Bueno, hasta ahora la segunda vuelta se desarrolla normalmente un mes y medio después de la primera. O sea, vayámonos hasta febrero del 2024 para que se desarrolle una segunda vuelta. Y luego la segunda vuelta, ¿cuándo es que asume
el nuevo presidente? ¿Cuándo es que entran en función de los nuevos congresistas? Por lo menos un mes después. O no es que gana y la semana siguiente ya está entrando al Palacio de Gobierno, ya están entrando al Palacio Legislativo. Entonces, por lo menos estaríamos hablando de marzo o abril del 2024, para que efectivamente se vayan los que están ahora. Porque es que los que están ahora no pueden irse si es que no hay quien los reemplace. O quién se queda dirigiendo el país, ¿no? Claro, que se vayan todos, pero ¿a quién dejamos? ¿Quién se va a quedar ahí? Entonces, ayer la mayoría de congresistas que decidió no apoyar este proyecto de ley de elecciones al 2023 señalaban porque quieren quedarse todos hasta abril 2024. Bueno, en el mejor de los casos se quedan hasta marzo del 2024, pero va a haber probablemente una segunda vuelta electoral y luego tiene que haber un mínimo periodo para que quienes han sido electos asuman funciones. Muy bien, este es el panorama ahora. Por supuesto que hay también una salida express, ¿no? Una salida express. Y esa salida express es que Dina Boluarte renuncie hoy y por tanto, el presidente del Congreso, que puede ser Williams o puede ser algún otro que sea elegido en el Parlamento, asuma las funciones de presidente de la República y convoca inmediatamente elecciones. Convoca inmediatamente elecciones. Pero volvamos a ponernos en... Porque claro, eso suena muy atractivo. Bueno, entonces sí, nos vamos a elecciones en lo inmediato. Ya, pero otra vez, detengámonos un momentito. El presidente del Congreso, que sea Williams o cualquier otro elegido, ¿no? Es decir, el presidente del poder del Estado más desacreditado, va a ser el presidente del país durante largos meses hasta que se desarrolle un proceso electoral. Y cuando se desarrolle va a seguir siendo presidente del país hasta que asuma la próxima gestión de gobierno. ¿Está dispuesta la ciudadanía a esperar ello? Y ello implicaría también irnos con las mismas reglas de juego ahorita a elegir nuevos representantes. Entonces, dicen que lo urgente es enemigo de lo importante, ¿no? Lamentablemente en nuestro país lo urgente siempre le gana a lo importante. La urgencia es que se vayan todos porque es lo que la gente pide en la calle, efectivamente, ¿no? Efectivamente, quieren sentirse representados de mejor manera, pero hay que hacerlo bien porque si no estaremos algunos meses más nuevamente en medio de una convulsión social por aquellos que no se sienten representados. Probablemente otra vez la gran mayoría de peruanos. 7 de la mañana con 5.